Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos le damos la gloria a Dios en esta hermosa noche? Bueno, gracias al Señor por la oportunidad que me dan esta noche. ¿Cuántos se han gozado hasta el día de hoy en la presencia del Señor? ¿Y cuántos vamos a dar un fuerte glorioso a Dios en esta hermosa noche? Bien fuerte esa gloria a Dios. Y a su santísimo nombre. Toda la gloria, amén. Hoy es una noche muy especial. Quiero compartir con ustedes lo que el hermano les acaba de comentar, el sentido que trae y el refrigerio también que Dios da a través del dolor. Amén. Todos nosotros hemos experimentado de una u otra manera este pequeño, que a veces se convierte en un muy grande, ¿cierto?, sentido en nuestro corazón, que es el dolor. Quiero compartir sobre ese sufrimiento y cómo afrontarlo. ¿Por qué el Señor permite en nuestras vidas? ¿Por qué el Señor también deja que nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas, se experimente el dolor? Y he visto en este tema algo muy interesante, algo muy propio, algo muy especial. Porque el Señor a todos nosotros, como iglesia, y a muchas personas como no aún todavía conocedores de la palabra del Señor, les hace pasar por esos desiertos del dolor, ¿cierto? Y veo aquí que el dolor no solamente viene quizás en la pareja, no solamente viene en lo económico, no solamente viene el dolor en las enfermedades. ¿Cuántos de ustedes han experimentado enfermedades en algún momento? Muchos, ¿cierto? ¿Cuántos hemos experimentado también momentos difíciles económicos? Y sentimos que en este desierto económico el dolor también nos empieza a azotar, ¿verdad? Nos empieza como a tomar y a hacer sentir que ya como que desfallecemos. También vemos que el dolor se apropia también en nuestros pensamientos, sentimientos, y también empieza a tomar partes y áreas de nuestras vidas. Y meditaba sobre este tema, y Dios me llevó a un versículo muy conocido en Primera de Pedro, que dice que seamos sobrios y velemos, ¿verdad? Porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando ¿a quién? ¿A quién devorar, verdad? El cual resistimos ¿cómo? Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que tenemos hoy en día, también ¿quién los tienen? Todas las personas que están ¿dónde? En el mundo entero, ¿cierto? O sea que el dolor, el sufrimiento, lo que afrontamos día tras día, ¿solamente viene a nuestras vidas? O muchas personas también a nivel mundial lo están padeciendo. ¿Cierto que sí? Y yo he encontrado algo. ¿Por qué sufre el ser humano? El cristiano o no cristiano. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? ¿Por qué viene el sufrimiento, el dolor para cada persona creada en esta tierra? Y Dios me mostraba en mi corazón algo. Que ese sufrimiento, el dolor viene porque en el mundo donde estamos está contaminado desafortunadamente por el pecado. El pecado para muchos es algo que realmente trae ¿qué? Destrucción, ¿cierto? Para muchos trae ¿qué más? Dolor. ¿El pecado qué más trae? La ruina, ¿cierto? Trae pobreza espiritual. Y muchos decimos, oye, esa persona está pasando dolor. Es porque quizás en algún área de su vida le está fallando ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Y vemos cómo también el Señor muestra que por el pecado que hay en el mundo, por las circunstancias que el hombre vive también en la tierra, también se genera el dolor en cada corazón, ¿cierto? A eso se le llama, y he visto aquí en este apunte, el sufrimiento del ser humano está en las categorías altas por el pecado, ¿cierto? Entonces, sufrimiento disciplinario, he visto en primer lugar. El sufrimiento disciplinario. ¿Para qué sirve ese sufrimiento? A ver, ¿quién sabe quién estamos hablando? ¿Para qué sirve el sufrimiento disciplinario? ¿Por qué viene eso a nuestras vidas? Para corregirnos, ¿cierto? Es algo que viene de parte del Señor como propósito también, para que nosotros corrijamos nuestra forma de vivir. Porque nosotros como seres humanos nos dejamos, como dice la Biblia, contagiar, ¿cierto?, de lo que el diablo ha puesto para hacer tropezar a la iglesia del Señor. Y en ese tropezar, en ese pecar, viene el Señor a corregirnos, ¿cierto que sí? Viene el Señor a ponernos en nuestra situación algo que nos pone adversidad en nuestras vidas. Y empezamos allí a sentir ¿qué? Dolor en muchas partes de nuestro ser, ¿verdad? En el corazón por fallarle al Señor. Y he encontrado aquí que este sufrimiento disciplinario es algo que la palabra lo enseña muy claramente. Quiero que miremos la Biblia, por favor. Entremos allí en Hebreos capítulo 12. Es un texto muy conocido. Quiero invitarlo para que usted vaya conmigo allí a Hebreos 12, 4, 11. Y vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué viene ese sufrimiento o este dolor disciplinario de parte del Señor?
allí en Hebreos. Voy a invitarle que por favor haga conmigo la palabra del Señor. Y quiero que en esta noche participemos todos. Tengo una cantidad de versos muy bellos que Dios me ha regalado. Vamos a participar toda la iglesia en esta hermosa noche. Hebreos 12, versículo 4 al 11. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Del 4 al 11. ¿Ya estamos todos ahí? Hebreos 12, 4, 11. Amén. Dice así: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué hace el Señor? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois ¿qué? Bastardos, ¿cierto? Y no hijos. Por eso dice la Biblia que primeramente el Señor ¿qué hace? Nos disciplina para que andemos como ¿qué? Como hijos, ¿verdad? Entonces esta parte del dolor, esta situación del dolor, cuando viene por el pecado, Dios quiere empezar en nosotros una disciplina, en nosotros una corrección para que busquemos la santidad, ¿cierto? Más del 50% del dolor de la humanidad entera, aún del cristiano, viene por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Se podría decir que también puede ser la ira de Dios sobre los hijos ¿de qué? De desobediencia, ¿cierto? Y esto viene cuando el Señor quiere disciplinarnos, cuando Dios quiere tomarnos, corregirnos, y eso nos beneficia ¿a quiénes? A nosotros, porque el diablo está como león rugiente, buscando a quién devorar, ¿cierto? Al cual debemos resistir, ¿cómo? Firmes, ¿cierto? Pero ¿cuántos de nosotros no somos firmes? Y por esa situación de no ser firmes, entonces viene el desliz, la caída, y Dios tiene que empezar a corregirnos, disciplinarnos, y eso hace parte también de nuestra prueba, ¿cierto? Del dolor, de la escasez económica. Quizás también de allí cuando una mujer se casa con un yugo desigual, empieza ¿a qué? A sufrir, ¿cierto? Viene el dolor, la amargura, vienen circunstancias y consecuencias para su vida. Entonces a esto le he puesto que es un sufrimiento, un dolor disciplinario de parte de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, amén. Que es el que nos corrige, el que nos llena, el que nos hace fortalecernos en estas pruebas. Pero hay otro también, que es el que quiero entrar más en detalle, el que es no disciplinario. Es donde quiero enfocarme. Para muchos de nosotros, al ver sufrir los hermanos o alguien que esté cayendo en derrota, decimos, eso le pasa ¿por qué? Por el pecado, ¿cierto? Y somos buenos para señalar, buenos para decir, este hermano está caído, está así en su necesidad económica, en su necesidad sentimental, porque está mal, está en pecado. Pero hay algo que no es disciplinario, que es un propósito ¿de quién? De Dios para nosotros, para nuestras vidas. No necesariamente debemos estar en pecado para tener pruebas. ¿Usted qué cree? No, hay gente que es muy linda, gente que es muy santa, gente que es muy esforzada, gente que ama al Señor, gente que ayuna, que ora, que realmente da testimonio y tienen dolor en su vida, ¿cierto? Tienen necesidades, tienen también escasez, tienen también muchas pruebas y aflicciones. Dice el Señor Jesucristo que en el mundo tenemos ¿qué? Aflicciones, pero confiemos porque el Señor ha vencido ¿a quién? Al mundo, ¿cierto? Entonces esto, en lo que quiero entrar a profundidad, viene ¿para qué? Para que el Señor nos produzca en nuestro corazón madurez. Amén. Cuando vienen las pruebas que no son por pecado, las aflicciones, el dolor, Dios quiere producir en nosotros un sentido de madurez espiritual. ¿Cuántos de ustedes han pasado por dolor, por prueba, por necesidad, pero en vez de caer más profundamente, ¿qué hacen? Se levantan y empiezan un nivel espiritual, una madurez espiritual a confrontar las cosas con la autoridad y el temor de Cristo Jesús, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere que en esta noche aprendamos, que no todo el dolor, que no todas las pruebas, que no todo aquello que parece ser malo viene por el pecado, sino que también viene ¿por qué? Porque el Señor tiene un propósito para nuestras vidas. Y Dios siempre tiene victoria para nosotros. Dios siempre tiene poder para librarnos de las manos del diablo. Todos nosotros somos tentados, pero no todos caemos en pecado, ¿cierto? No todos somos desobedientes. No todos hacemos muchas veces lo que el enemigo quiere que hagamos. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y el hecho que estemos pasando necesidad, el hecho que estemos pasando quizás por un desierto, que quizás nuestra pareja esté contra nosotros, o que de pronto la economía haya bajado,
o que de pronto quizás allí el lado físico se esté quizás desgastando y hayan dolores y haya necesidades en cuanto a la salud. Pero Dios siempre nos da una bandera de victoria para sus hijos. Amén. Y esa necesidad no solamente está en usted, hermano, y en mí, en muchas personas también. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a los que sufrimos en Cristo Jesús? Y no sufrimos ¿por qué? Por malhechores, ni por qué más. Ni por envidiosos, ni por malos, sino que suframos ¿por qué? Por amor a Jesucristo el Señor. Entonces yo veía esto, que ese sufrimiento disciplinario o no disciplinario, de las dos maneras nos ayuda a nuestro ¿qué? Bienestar. Amén. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengamos a un arrepentimiento. Dios quiere que todos experimentemos que es un Dios de amor, que es un Dios de sanidad, que es un Dios de milagros, que es un Dios que hace cosas sobrenaturales porque es un Dios maravilloso. Amén. Entonces, Dios como primer lugar quiere que nosotros maduremos espiritualmente. Quiero que alguien me ayude, por favor, en el libro de Santiago. Vamos a estar leyendo unos versículos de Santiago, porque es donde quiero meter. No quiero meterme solamente en que Dios está castigando la ira de Dios por el pecado. No, creo que ya es tiempo de gracia, ¿cierto? Donde hemos apartado nuestras vidas del pecado, donde hemos sabido realmente de corazón qué es la santidad en Cristo, ¿cierto? Ahora, yo sé que el Señor en esta noche quiere que conozcamos cosas que ya creo que muchos de ustedes la han escuchado, pero quiere reforzárnoslas también para su gloria. Allí en Santiago 1:2 dice que el Señor produce madurez espiritual a los que prueba como el oro, a los que prueba en el dolor. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que tenga una voz fuerte y pueda leerlo, es tan amable. Amén. ¿Qué más dice mi hermano? El siguiente versículo, por favor. Amén. Entonces veo aquí que el propósito divino de Dios, ¿cuál es? Que nuestra prueba, que nuestro dolor tenga como consecuencia ¿qué? Según lo que dice la palabra, ¿qué produce qué? ¿Qué más produce la prueba y el dolor, la necesidad? Perfección. ¿Y cuántos queremos ser perfectos en esta noche? Yo quiero que el Señor empiece a perfeccionar mi vida, pero no lo puede hacer Dios a través de pañitos de agua tibia, ¿cierto? Dios tiene que ponernos a prueba. Dios tiene que ver, para poder ver un Dios que prospera, que debemos tener necesidad, ¿cierto? ¿Cómo sé yo cuando que Dios bendice, que Dios multiplica si no tengo necesidad económica? ¿Cómo sé que Dios me sana si no estoy como enfermo, ¿cierto? Y en estas necesidades, en este dolor de la pérdida de un ser querido, de la pérdida de alguien que amamos, ahí es donde Dios perfecciona nuestras vidas en la madurez espiritual. Y cada vez que viene un dolor a nuestra vida, una necesidad, una aflicción, debemos decir, Señor, no es la primera. Ya he pasado por esas y he sido más que victorioso en Cristo Jesús. He podido afrontarlo y he podido crecer un peldaño más en mi vida espiritual. Ya no soy un niño, Señor, que corre, que se va tras la prueba. Soy un hombre de Dios que crece, Señor, para testimonio de otros en tu nombre santo. Amén. Entonces allí vemos que Dios da madurez, produce madurez en nuestras vidas cuando el sufrimiento, el dolor no es disciplinario, cuando es porque Dios quiere glorificar su nombre en medio de nosotros. Amén. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que Dios sea glorificado y se seguirá glorificando en la prueba, en la lucha, en el dolor, en la necesidad. Como segunda medida veo que Dios transforma la adversidad en prosperidad espiritual. Cuando sufrimos una adversidad, cuando hay un dolor, una pérdida, una necesidad profunda, el Señor transforma esa adversidad en una prosperidad espiritual. ¿Qué hace el hombre cuando tiene luchas? ¿Qué hace el hombre de Dios o la mujer de Dios? Orar, ¿cierto? Y esa oración lo lleva a usted a prosperar en su vida espiritual. ¿Cuántas personas quizás por el desierto que está pasando se inclina al Señor, doblega su vida, clama al Rey de Reyes y ahí Dios empieza a dar cosas que usted ni siquiera estaba pidiendo, ¿cierto? Cosas que usted ni siquiera estaba esperando del Señor, pero Dios empieza a consolar dándole a usted también que prosperidad espiritual, dones espirituales. Y yo pienso que el dolor es una de las cosas que nos enseña a querer más ser llenos del Espíritu Santo. En una ocasión tuve una necesidad muy tremenda y clamé al Señor con todo mi corazón. Tenía necesidades de todas las áreas de mi vida. Y Dios no me dio dinero en ese momento. Dios no me dio quizá la salud que esperaba o lo que realmente yo pensé que Dios me iba a dar en ese momento. Pero lo que sí puedo decir es más que en ese momento los frutos del Espíritu fueron siendo más poderosos en mi corazón. Empezó a desarrollarse la paciencia, a desarrollarse el amor, a desarrollarse la misericordia. Y yo creo que ese es el propósito de quién? De nuestro Dios, ¿cierto? Que a través del dolor
Digamos a otros, mira, yo estuve en esa situación, pero ahora soy diferente, porque encontré en el Señor lo que no en nadie más se ha encontrado. Lo que nadie más pudo darme, que es la prosperidad espiritual de mi vida. ¿Cuántos desean ser prósperos en su corazón, en su ser, en su espíritu? Hermanos míos, yo no sé en esta noche quién esté pasando por esta necesidad de dolor. No sé si de pronto alguien haya perdido un ser querido, yo lo perdí hace poco y creo que eso me enseñó a algo muy importante en mi vida, a sentir el dolor también de los que pierden seres queridos y a poder dar una palabra de bendición y de verdad de ánimo en esos momentos difíciles. A veces decimos, hermano, lo siento, quizás mi sentido pésame, pero mucha gente no ha experimentado que esa pérdida, ¿cierto? Y para uno es fácil decir, lo siento, pero eso me parece que es como hipocresía, ¿cierto? Porque el sentir es diferente. Es cuando uno ha pasado ya por ese proceso. Y cuando ya he pasado por ahí, me he levantado, he crecido, entonces puedo decir, Señor, realmente lo siento, Padre mío. Y sé que esta persona está pasando por algo difícil. Y yo quiero que también experimente lo que yo experimenté, ¿cierto? Entonces ese dolor también lo experimenta toda la gente a nivel mundial. Y veo aquí que nos prospera espiritualmente. También veo que produce sabiduría, temor al Señor, experiencias nuevas, ¿cierto? Nuevas expectativas, pero lo importante es la sabiduría. Miren, mis amados hermanos, cuando nosotros empezamos a adquirir sabiduría de parte del Señor, sabemos cómo actuar. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, nos enseñó sabiduría. ¿Ustedes qué dicen? ¿Enseñó sabiduría? Cuando el Señor lloraba en su corazón, ¿qué hacía? ¿Era sabio en sus dolores, en sus necesidades? ¿Qué hizo el Señor cuando tenía la angustia, el dolor de ir a la cruz? ¿Qué hizo el Señor? ¿Se puso bravo? ¿Se puso a renegar? ¿Se puso a maldecir? El Señor fue y oró a Getsemaní, ¿cierto? Se arrodilló allí, clamó, gimió, lloró, quizás gotas, aún sudó gotas de sangre. Pero ¿qué hizo el Señor con su boquita qué? Calladita. Allá en su corazón clamó a ese eterno, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que debe producir el dolor, ¿no? Sabiduría. Pero lastimosamente cuando viene el dolor, ¿qué hacemos? Nos quejamos, renegamos, maldecimos, nos apartamos del Señor. Empezamos a ser tan inmaduros, tan inconstantes, tan poco cristianos, hermanos, que salimos con mentiras. Y lo único que hacemos es desagradar a nuestro Rey. Pero creo que un propósito de parte de Dios es que por medio del dolor aprendamos, hermano, a tener sabiduría de cómo actuar en los momentos difíciles. Amén. Hay personas que son tan sabias, hermano, que a pesar que están pasando momentos tan difíciles, son personas que aconsejan a otros, personas que motivan a otros, personas que le dan ese amor y ese cariño a otros como si no pasara nada, ¿cierto? Y es donde debemos llegar. Así el Señor lo hizo. A pesar de su angustia, siempre motivaba. A pesar del dolor, siempre estaba ahí sin decir una palabra, con sabiduría, con amor, ¿cierto? ¿Y el hombre prudente qué hace? ¿Qué hace el hombre prudente? Calla, ¿cierto? El hombre sabio calla, espera y medita en su corazón. Entonces también veo que la sabiduría también es algo que viene hacia nuestra vida cuando soportamos el dolor por un propósito divino de parte de Cristo. ¿Amén? También veo aquí que produce humildad. ¿Cuántos aquí son humildes? ¿Cierto que la humildad no es fácil? Para nosotros humillarnos nos cuesta. Muchas veces nos saludamos porque creemos que quizás somos más que otros. Y eso nos domina y eso nos pone como en un altivez. Pero pienso que cuando empezamos a ser humillados por el Señor, cuando tenemos un propósito divino de parte del Señor, cuando viene algo poderoso para nuestras vidas, tenemos que bajar ¿qué? La cabeza, ¿cierto? Y humillarnos y demostrar a Dios que empezamos a conocer lo que es la verdadera humildad. Veo aquí en Santiago el mismo, por favor, el que lea 1:9 al 11, por favor, lo que produce la prueba, el dolor en nuestros corazones como cristianos. Amén. Al 11, hermano. Amén. Pero él dice en el principio del verso, dice que debe humillarse quién, el hombre o no. ¿Cierto que sí? Mira, humillarnos es tan delicioso, hermanos. Yo no sé, pero yo lo he experimentado y no sé si usted crea que yo soy un hombre humilde o soy un hombre activo, no sé cómo me ve usted allá para acá. Porque una cosa es lo que uno piensa
a lo que los otros ven, ¿cierto? Uno puede decir, yo soy el más humilde de todos, pero pueda que mis actitudes no me ayuden, ¿cierto que sí? Pueda que mi apariencia sea humilde, pero mi corazón es muy lindo. O pueda que sea al contrario, que mi apariencia sea muy ostentosa o quizás tenga muchos lujos, pero por dentro sea que humilde, ¿cierto? En eso no se basa en cómo vista, en cómo, sino en la actitud que tenga, ¿cierto? Pero yo veo algo que cuando empezamos a ser probados, a ser allí movidos por la lucha, la prueba, el dolor, necesariamente debemos volver ¿a qué? A la humildad. El hombre que tenía empresa, ¿qué tiene que hacer si quedó en la quiebra? ¿Qué tiene que hacer? Humillarse, ¿cierto? Y ahí es donde Dios empieza a probar los corazones, porque el Señor da, pero también ¿qué? También quita. Pero ¿qué es cuando decimos, Señor, tú proveerás, Señor, yo solamente me humillo, me inclino ante ti, Señor, que yo sea igual como son también mis hermanos? Amén, ¿cierto? Qué bonito es eso. Pero debe de ser así, hermano, porque es que en este caso, de propósitos es que el Señor dice que seamos como Él. ¿Y cómo es el Señor? Manso y humilde de corazón. Nos cuesta ser humildes, ¿cierto? Es duro ser humildes, pero hermano, créame que el dolor nos ablanda porque nos ablanda. El dolor nos lleva a la humildad porque nos lleva a la humildad. Debe ser un trato del Señor. Y así es como entramos al reino de los cielos. Así es como Dios dice, este ha pasado la prueba. Mi propósito fue cumplido en ese corazón. ¿Cuántos de aquí somos humildes? Levante la mano. Yo soy humilde, hermano. Yo creo que somos humildes, ¿cierto? Porque no somos una iglesia orgullosa. No nos vanagloriamos de lo que tenemos. No nos vanagloriamos de lo que somos, sino en Cristo Jesús, ¿cierto? Que es nuestro Rey Salvador. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es? Entonces, nos da madurez. En segundo lugar, ¿qué nos da el Señor? Nos da prosperidad espiritual. En tercer lugar, nos da también el Señor sabiduría. Y como cuarto lugar, veo aquí que Dios nos da humildad en medio del dolor, de la tribulación, de la aflicción. ¿Es bueno eso para nosotros? ¿Es bueno sufrir por esto? Que no suframos por el pecado, que no vengan maldiciones sobre nuestras vidas, que no vengan también ruina, ira de Dios por desobedientes. Más bien que el Señor nos trate en eso que no es disciplinario, sino que es para beneficio de nuestras vidas. Porque recordemos que como lo anterior, cuando es disciplinario, ay Señor, Dios corrige, casi que aquí ama, ¿cierto? Pero una cosa es que caer en manos de un Dios vivo. Amén. Por eso que esa parte que descartada de nosotros, que mantiene el Señor, lo que traiga para nuestras vidas, sea para esos buenos beneficios. También veo aquí que eso produce también oportunidad de recibir recompensas, ¿cierto que sí? Porque cuando el Señor a Job probó, ¿qué le otorgó después el Señor a Job? Cosas peores. No, ¿cómo lo probó el Señor? Gravemente, ¿cierto? Duramente. ¿Era por pecado? No, ¿cierto? ¿Era por qué? Por propósito, ¿cierto que sí? Era también por hacer algo en su vida para la gloria de su nombre. Y dice cuando Dios prueba a Job y le quita todo lo que Job tenía por medio de Satanás, también Dios le retribuye cosas mejores a Job, ¿cierto? Entonces, este propósito del dolor en nuestras vidas, en todo ser humano, en el cristiano, es para que el Señor también recompense lo que esa persona también ha perdido, para ver su gloria, para ver su poder. ¿A cuántos les ha pasado que han perdido algo? Usted se ha humillado ante el Señor, ha reconocido que quizás fue por alguna equivocación, qué sé yo, o no, y Dios ha venido a devolvérselo quizás hasta 4 veces. Dios se lo ha sustituido, ¿cierto? Por cosas mejores, por salud, por quizás gozo, alegría, por muchas cosas hermosas que trae Dios para nosotros, ¿cierto? Entonces no solamente es dinero, sino también que el Señor nos recompensa en salud, nos recompensa en la familia, nos recompensa también con cosas materiales, ¿cierto? También nos recompensa con cosas espirituales, pero Dios nos da y nos recompensa porque la oportunidad es para ver esa gloria del Señor. Amén. Entonces también veo eso que el dolor nos enseña también a tener oportunidades de recibir recompensas de parte de Dios. Ahí mismo en Santiago 1:12, por favor, alguien que lea. Vamos a mirar Santiago. Santiago nos enseña lo que realmente es la victoria en el dolor. Santiago 1:12, ¿qué dice la Biblia? Amén. En este caso, ¿cuál es la retribución de Dios? La corona, ¿eso es material o espiritual? Espiritual, ¿cierto? Lo que Dios da. Dice que bienaventurado el varón que no, ¿qué? ¿Cayó en qué? En tentación, ¿cierto? Que no cayó, o sea, que soportó la prueba. O sea, quiere decir que ahí no quiere decir que
el hombre cayó, que el hombre tocó, el Señor allí disciplinado. No, dice que él soportó la prueba, venció la tentación, por lo cual recibirá la corona de vida, ¿cierto? Que Dios ha prometido a todos los que le amamos, ¿o no? ¿Cierto que decía los que le amamos? Entonces, para mí que soportar la prueba, soportar la lucha, soportar el dolor, soportar la tentación, lo que el diablo quiere, que en lo que caigamos, es bendición. Por eso debemos de soportar, iglesia del Señor. Debemos de ser bien llenos del Espíritu Santo para poder ser más que vencedores en Cristo, ¿cierto? Entonces, soportar esa prueba, ¿es fácil o es difícil? ¿Será que es difícil? Yo creo que sí, hermano. La prueba es difícil. La tentación es que difícil. Muchos caen. Disciplina, bueno, allá ellos. Pero los que no, vencemos y recibimos bendición de parte del cielo, de parte del Señor. Amén. Entonces, dense cuenta, no importa que perdamos, no importa que no haya, no importa que estemos enfermos, el Señor hará algo, el Señor se glorificará, pero nos dará una corona de vida que ha prometido a los que amamos. Amén. ¿Se lo cree o no lo cree? Yo lo creo, hermano, porque es la verdad de parte del Señor. Él nos dará. Yo vi a un muchacho de la iglesia, tuvo un día muy difícil y ponía en su face, me robaron el celular. Fuera de eso, me robaron el casco, me sacaron un parte. Ese día fue un domingo después del culto, tremendo lo que pasó. Después también le pegaron por allí jugando. Después en el trabajo le sacaron todo el juguito, como dice por ahí. Tuvo una cosa y otra cosa y otra cosa. Pero ¿sabe qué dice este joven? Decía, pero no importa, tengo a Jesucristo, tengo a mi Señor, tengo a mi Rey en mi corazón. Y eso lo hacía él sentirse bien. La gente le ponía, no, tranquilo hermano, ánimo. Pero yo sé que el joven estaba más animado que nosotros. Porque en esa prueba, en esa lucha, el Señor era su fortaleza. Lo demostraba con su corazón alegre y su corazón realmente lleno de Dios, ¿cierto? Entonces allí vemos que el Señor también nos da esa recompensa. Como es este lugar de lo que también para probar nuestra fe. Dios prueba nuestra fe o no. Sí, Dios prueba nuestra fe. Entonces, no por pecado, no por pecado nos prueba nuestra fe, sino también porque quiere ver que nosotros le seamos fieles hasta la muerte. Seamos fieles hasta que venga Cristo Jesús. Porque cuando nosotros somos probados por la fe, entonces viene también el crecimiento y todas esas cositas bellas que hemos visto hasta el momento. Allí tengo un versículo en 1 de Pedro 1, del 6 al 8, un hermano o hermana que quiera leerlo. Vamos a mirarlo también de una manera muy especial. En primera carta del apóstol Pedro 1, del 6 al 8, por favor. ¿Qué dice la Biblia? Uno, 6 al 8, de primera de Pedro. ¿Estamos ahí? Por favor, ya 6 al 8. Nosotros somos. Ajá. Ujú. En este versículo leemos muchas veces, ¿cierto? Leemos y leemos, pero dice que cuando sea probada nuestra fe, más que el oro, ¿cierto? Y ese padecimiento, esas circunstancias, ese dolor, debe de darnos gozo. ¿Qué más? Darnos adoración a Cristo. Aunque no es fácil, ¿cierto? Hay gente que dice, ¿cómo uno puede en el dolor cantar? ¿Cómo puede uno en el dolor, en la necesidad, alabar al Señor? Si es posible o no es posible. Dice Santiago que si alguno está triste, ¿qué tiene que hacer? ¿Alguno está triste, qué tiene que hacer? Ore. ¿Cierto? Dice Santiago. ¿Alguno está triste, qué tiene que hacer? Ore. Si está alegre, pues cante alabanzas. No se le obliga a la persona a cantar alabanzas si está en dolor. No, pero puede que orar, ¿cierto? Y darle la gloria al Señor por cada momento difícil, porque ese momento difícil se convertirá en un tiempo de victoria. Entonces dice acá que también estos propósitos divinos nos aumentan nuestra fe, prueban nuestra fe, más preciosa que el oro. Porque es que la fe no es solamente lo que pensamos, la fe va mucho más a donde, más allá, porque sin fe es imposible que agradar al Señor. Y
para agradar al Señor Jesucristo, debemos demostrarle a Él que estamos siendo perfeccionados, porque nuestra fe no viene del mundo, sino viene de parte de Cristo Jesús. Amén. Entonces esa fe tiene que producir gozo, aunque sea difícil, debe producir también fuerza, alabanza, honor y gloria a Cristo Jesús. Debe producir, hermano. Ahí sea en oración. Así sea usted orando, debe gozarse en la presencia de Cristo Jesús. Cuando mi hermano murió hace año y medio atrás, tenía que predicar ese miércoles. Y hermano, no fue fácil. Pero yo dije, yo voy a hacerlo. Y yo ese día canté, adoré al Señor, toqué la guitarra, y me gocé, me deleité en Cristo, teniendo el corazón como el dolor, ¿cierto? Pero yo lo hacía porque yo sé, hermano, el Señor tiene una promesa. Y no retará su promesa. Es fiel y justo, ¿cierto? El dolor provee ¿qué? Oportunidades para testificar del Señor Jesucristo. Como yo pasé, tú también estás pasando. Te predico de un Dios que sana, que restaura y que liberta. De un Dios que en el sufrimiento consuela. ¿Cierto que sí? Que en el sufrimiento nos otorga amplia paz. Nos da un bienestar. Nos da una alegría profunda de saber que también fuimos más que vencedores en su nombre. También el Señor en esto, rápidamente, produce y nos demuestra también, nos da poder para que nuestras vidas, hermano, muestren también el amor hacia otros. O sea, son malos beneficios que nos da el dolor, ¿qué más? Que el mal, ¿cierto? Es más el beneficio que nos da el estar con Cristo Jesús, el sufrir, el tener momentos difíciles, que realmente la desobediencia, como el otro que es la disciplina, ¿cierto? No queremos entrar a ser disciplinados por Dios, sino que ser consolados por ¿quién? Por Cristo Jesús. Entonces, esos punticos los tenía aquí en mi agenda de demostrar de verdad ese poder maravilloso del Señor en nuestras vidas, de realmente tener sabiduría, ayudar a otros a que sufren, de hacer muchas cosas como testimonio de ser cristianos. Amén. Entonces, también veo acá rápidamente cómo ajustarse al sufrimiento. Es una pregunta que le hago a la iglesia, al Señor. ¿Cómo me ajusto al sufrimiento? Bueno, ya vimos que el Señor me prueba, que el Señor me da sabiduría, me conforta, que también me disciplina si soy también pecador, si me dejo ya por el enemigo. Pero ¿cómo ajustarme al sufrimiento? ¿Cómo me ajusto a eso? ¿Cómo llego yo a convivir con eso? Para no estar criticando, no estar renegando. ¿Cómo me ajusto a eso? ¿Alguien tiene alguna respuesta en esta noche? ¿Cómo hago para poderme someter a ese sufrimiento? Bueno, orando, ¿cierto? ¿Cómo más? A ver, ¿cómo más yo personalmente, cómo hago para ajustarme a eso? Yo tomé aquí 5 punticos rápidamente, voy a decirlos. No tomar conclusiones rápidas. Porque muchas veces nosotros tomamos una conclusión, ay, esto es por esto, esto es por esto, esto es por esto, me llegó una maldición, estoy mal con el Señor ya no me ama, Dios ya no está conmigo, el Señor me dejó, me defraudó el Señor. ¿Será que sí? ¿Dios hace eso? Pero ¿cuántos tomamos conclusiones rápidas? Uy, no, eso es por eso y ya. No, mi hermano. Creo que debemos de qué? Esperar, orar. Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Para qué es esto? ¿Es para tu gloria? ¿Estoy pecando, Señor? Ayúdame a ver por medio de la oración, de la palabra, por qué está pasando esto en mi vida, ¿cierto? Pero lastimosamente tomamos soluciones rápidas y llegamos al error que hablaba antes. Y eso es que el hermano está así porque está pecando, porque está siendo desobediente, porque no está diezmando, porque está haciendo esto, lo otro, le pega a la mujer. Bueno, sacamos conclusiones que no son de Dios porque no las imaginamos, ¿cierto? Porque llegamos a conclusiones y herimos y confrontamos a la gente cuando no es por eso. Entonces veo acá que para poder ajustarnos a ese sufrimiento no debemos tomar conclusiones que rápidas. Como segundo lugar, no aplicar la escritura erróneamente. Es otro error que tenemos, ¿cierto? Hablando de esta manera. Tomamos la Biblia y la aplicamos de una manera errónea. Sin el discernimiento, sin la voz del Señor, y aplicamos la palabra a nuestras vidas. Abrimos la Biblia y decimos, ay, mire, Dios dice acá que es que me está pasando esto, y por esto, sin antes que tener una seguridad que la Biblia me está hablando de la consecuencia que estoy llevando, ¿cierto? O por mis malos actos, o porque es un propósito de ¿quién? De parte del Señor. Entonces, no hemos conclusiones rápidas, no hemos aplicado la Biblia
a nuestro parecer erróneamente, no caer en enojo o autocompasión. Escúcheme bien, cuando traemos momentos difíciles en nuestras vidas, dolor, dificultades, sufrimientos, no debemos nosotros de enojarnos con Dios, ni con la gente, ni conmigo mismo. Y no debo tampoco de tener autocompasión, de hacerme el pobrecito, es que a mí me está pasando, de hacerme el sufrido, que los demás me tengan lástima, que los demás me vean a mí como el insignificante, el que todo le llegó al tiempo, ¿no, hermano? ¿Qué debemos hacer entonces? Levantar, ¿qué? Nuestro rostro, ¿cierto? Andar, hermano, con la cara en alto y decir, Señor, tú de esta me vas a sacar. Pero no estar ahí enojándose, amargándose, mirando mal, desquitándose con los hermanos, con sus hijos, el perrito de la casa, con toda la gente nos desquitamos. ¿Por qué? Porque no tenemos realmente, hermanos, en nuestro corazón ese dominio para no tener autocompasión o enojo con los demás. Cuarto, no pensar que Dios está obligado a quitar el sufrimiento si se lo pido. Pensamos obligar a Dios. Ay, Señor, es que a ti te toca quitarme este sufrimiento. Obligamos al Señor, le pedimos al Señor con rabia, que es que tiene que hacerlo. No, mi hermano, Dios no tiene que hacer nada. Es en su misericordia que Él se mueve, si es su voluntad, ¿cierto? Yo no puedo obligar al Señor a que me quite el dolor cuando yo quiera. Es un propósito, tiene su tiempo y Dios hará en mí algo nuevo. Dios se moverá, ¿amén? ¿Cierto que sí? Entonces debemos no tomar al Señor, mejor dicho, arrinconarlo, que es que tiene que quitar nuestro dolor. Y quinto, no pensar que el dolor es algo ajeno a la vida del cristiano. ¿Todos los cristianos nos enfermamos? ¿Todos los cristianos tenemos necesidad económica? Todos tenemos que tener en algún momento dolor, pérdida, nadie es eterno en el mundo. Algún día se va a morir el hijo, el hermano, la hermana, el nieto, qué sé yo. Algún día tenemos que morir, ¿cierto? El papá, la mamá, algún día tenemos que irnos de esta tierra. Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos afrontar ¿qué? El dolor. No somos sabios, no sabemos para qué es, qué propósito tiene. Entonces lo que hacemos es pensar que lo que llegó fue raro porque somos cristianos. Que no me enfermo, que no me da dolor, que como cristiano no tengo por qué tener escasez, cuando Dios dice que nos prueba en todas las áreas de nuestras vidas, para hacernos más que vencedores. Entonces veía eso y quería compartirlo en esta noche. Son punticos pequeños, no sé si de pronto haya quedado claro lo que les quería hoy hablar, de que no sufrimos por pecado solamente, sino que sufrimos también porque el Señor tiene un propósito para su iglesia. Y ese propósito es que nosotros sepamos madurar en la relación con Cristo. Sepamos ser más que victoriosos y más que vencedores en su hermoso nombre. Amén. Entonces, no pensar que el dolor es algo ajeno, sino recibirlo en el nombre de Jesús con poder, y sé que así Dios también se lo llevará. Porque el que pone la llaga también pone que la cura, ¿cierto? Bueno, la venda, el Señor ahí está porque no nos ha soltado de su mano poderosa. Yo le quiero invitar para que pensemos en esto. Me faltó un poco más de otras cositas que tenía por acá apuntadas. Pero sé que el tiempo como que ya se acaba o tengo todavía algo más de tiempo. Ya, bueno, para la próxima. Igualmente, creo que quedó claro, ¿cierto? Si en esta noche hay alguien que está pasando por dolor en su vida, por necesidad, por angustia, por escasez, por pelea conyugal, porque quizás no es su ayuda idónea la correcta, ¿cierto? No es lo que usted esperaba. Quizás estás pasando por pruebas en el trabajo, están quizás allí molestando, desmotivando, impulsando a que dejes a Cristo. No te preocupes, el Señor dará la victoria. El Señor te está probando como el oro. El Señor está produciendo en ti madurez. Está produciendo en ti también que glorifiques su nombre. Que seas, mejor dicho, un hombre y una mujer llamado para una vida de bendición, una vida santa. Yo le quiero invitar a que se ponga de pie, por favor. Si en esta noche hay alguien que desee que oremos, que se sienta, hermano, que realmente o por pecado, qué sé yo, estás pasando esta circunstancia, o quizás no, quizás seas una persona tan bella espiritualmente y no entiendas por qué las cosas que estás en ese momento afrontando. Quiero invitarte para que levantes tus manos, para que le digas al Señor que tú estás aquí porque le amas, porque Él está formando tu carácter, porque Él está formando también en ti algo espiritual, algo maravilloso, algo frondoso, algo que va a ser para victoria, testimonio de muchos, porque el Señor no retarda su promesa. El Señor te quiere bendecir.
El Señor ha visto tu aflicción, Él ha visto tu necesidad, y Él te traigo esta noche para que sepas que el Señor está haciendo un propósito precioso en ti, en tu familia, en la gente que te rodea. Que el Señor no te deja avergonzado. Él no deja avergonzada a su iglesia. Él no deja a su iglesia pasando siempre por el desierto, sino que en el desierto le conocemos. En el desierto nos apropiamos de sus promesas. En el desierto adquirimos fidelidad hacia Él. Adquirimos también en el desierto humildad delante de su presencia. Yo quiero invitar a alguien, si alguien desea en esta noche que oremos, que le digamos al Señor que haga un milagro en su vida. Yo le invito a que levante su mano o que venga aquí a este lugar. Queremos orar. Sabemos que ese mismo sufrimiento no solamente está en tu vida, sino en todos los hermanos, en muchos hermanos a nivel mundial, no solamente en ti. Quiero invitarte para que descanses en el Señor, para que lo bendigas, para que lo exaltes, para que lo honres. Si estés triste, ores a Él y le digas, Señor, yo creo y confío en ti, Señor, que tú no me desamparas, que tú no me dejas, que tú no me abandonas. Padre, muchas gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, Dios de gloria. Yo te amo, mi Señor, yo te exalto porque es necesario que pasemos por muchas cosas, Señor. Es necesario que todo produzca madurez en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque siempre tu consuelo, siempre tu abrigo, Señor, siempre tu mano divina me sostiene, siempre tu misericordia me protege, Señor, porque siempre, Señor, es tu bondad, tu fidelidad y tu santísimo amor, Señor. Sabemos que este Señor es un año de sobreabundancia, Padre, un año de gloria, de lluvia, de júbilo, Señor, un año, Padre celestial, que tú nos vas a enseñar a ser más como tú, Señor, los humildes, y hallaremos desde gloria descanso en nuestras almas. Muchas gracias, Señor Jesús.